Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. En su versión estival, estamos terminando el mes de enero, ya se respira en el puerto de Valparaíso las primeras brisas del otoño y ya lo hemos dicho en tantas oportunidades de este programa, sigue a flote gracias al tesón, a la entrega, a la visión panorámica que tiene. A un hombre que inclusive ha ido incursionando nuevos temas. Actualmente se ha transformado en un experto en alienígenas ancestrales, en temas relacionados con la redondez de la Tierra. Es un hombre que no le tiene miedo a las vacunas, no le tiene miedo a los reptilianos. El gran e inextinguible Sergio Risenberg-Cohen. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, licenciado, muy tranquilo. Cuando uno despierta y abre los ojos y se empieza a enterar de esa historia que no aparece en los medios, uno al menos tiene la tranquilidad de que más o menos sabe para qué lado va la micro, se lo pongo en sus términos más chilenos para que ustedes se sientan integrados a esta conversación. Todo bien, todo claro. Yo no me vacuno más, lo informo, salvo que sea totalmente obligado. No confío en absoluto en las vacunas y en ese sentido quiero que el público tenga claridad. Tenemos a dos defensores al menos de las vacunas en el panel, que creen Sin considerar con los vacunas que hay en la producción del programa también. Y a tantos otros que no han vacunado. Exacto. Anteriormente, que no están en el programa justamente por esa razón. Claro. Pero bueno, eso sería, y estoy feliz, listo. Acá las perillas están, pero pendientes por comenzar este programa. Me parece muy bien y quiero disculparme, don Sergio, porque en el programa que hicimos con Gil de San Vicente, usted hizo referencia a la cosa de los globos y se refirió al mailbox, inclusive utilizó esa expresión tan fina, ¿no? Tan californiana, y yo no le di mayor importancia. Después pude ver de que actualmente en Estados Unidos y en buena parte del primer mundo, usemos esa palabra sin miedo, la inminencia de un ataque alienígena es algo que satura no solo las redes sociales, sino que buena parte de los medios de comunicación. Hay importantes esfuerzos propagandísticos en orden a ubicar este fenómeno como un problema político mayor. Y esto es bastante evidente que está actuando como una cortina de humo, sería mucho decir, pero se parece bastante a aquello que ocurrió en los años 50, en los periodos de mayor intensidad de la llamada Guerra Fría. Muy probablemente este tipo de hechos digamos, tienen que ver con eso, más allá de lo bizarro que pueda resultar. No cabe duda de que esto es un hecho que, al menos a nivel en Estados Unidos, por ejemplo, actualmente es un tema de discusión bastante serio. Yo he podido ver bastantes medios después de esta conversación, esta alusión que hizo Reisenberg. Yo no entendía por qué estaba hablando de globos y me pude dar cuenta que la verdad la inminencia del derribamiento de ovnis por parte de las fuerzas militares combinadas de Estados Unidos y Canadá han tenido lugar de una manera bastante destacada. Sergio, estamos nosotros con Es que eso formación tiene una titular. razón, licenciado. Yo disculpe que se lo diga. Y al parecer es una campaña que efectivamente, como usted dice, se ha tomado varios medios, inclusive medios alternativos, que se han sumado a en forma coordinada a hacernos mirar hacia el cielo, porque si miraran hacia abajo, había una gran denuncia del periodista norteamericano Seymour Hersh, en donde pormenorizadamente presenta cómo fue un acto de guerra llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos en contra de al menos de uno de los miembros de la OTAN, porque quienes salieron perdiendo no fueron los rusos. Los rusos siguen vendiendo el gas por India, pero volaron en Nord Stream y eso significa haberle puesto una parada, una estaca, digamos, metida ahí en los mecanismos de la economía alemana, que era la principal economía, la locomotora que movía Europa, y además dejando a Europa sin la llegada de ese buena calidad de gas y a un precio mucho más bajo. Con el agravante que lo hacen para luego
que Europa les compre el gas a Estados Unidos en un precio 3 veces mayor. Entonces ya un acto mafioso que yo por lo menos no hacía mucho que no veía entre perros grandes, digamos, ¿ah? Exactamente, exactamente, entre perros grandes. Y como estamos hablando de perros grandes, Sergio, iniciamos nuestro programa en su formato Zoom Deportivo, que anticipa lo que va a ser este año. Esto sigue siendo la última versión estival. Nos encontramos, como corresponde, con una formación, ya lo he dicho, absolutamente titular, desde la gloriosa comuna de San Joaquín, desde la Junta de Vecinos Brasil, número 1. Nos encontramos con el compañero Juan Carlos Gómez Leito. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué tal, Gustavo? Recién ver Marco, mucho gusto. Es un agrado ver estar acá en estas líderes tanto ideológicas como políticas. Muy bien, bienvenido Juan Carlos, llega a su casa. Gracias por la invitación. Y desde un lugar misterioso, nunca develado, del Gran Santiago. Hablemos del Gran Santiago, utilicemos ese eufemismo que instaló Pepe Quiché en los años 70. Se encuentra el compañero Marco Riquelme García. ¿Cómo está, Marco? Muy bien, muchas gracias. Contento por estar nuevamente con ustedes. Después de que se tomaron bastantes días de vacaciones, semanas, verlos nuevamente mientras uno estaba trabajando como siempre. Así que Bien. muchas gracias por invitarme. Muy bien, pateando las canillas llega Marco Riquelme, que no es un acto que da cuenta, digamos, del nivel de jugador del que estamos hablando. Bueno, el tema de este programa es una cosa que sale por los poros de todo el proceso político reciente que nosotros estamos viviendo y constituye en una afirmación que se va haciendo cada vez más creciente en diversos círculos, en organizaciones de izquierda, en organizaciones de base, y que tiene que ver no tanto con la naturaleza del proceso constituyente, que indudablemente es una aberrante cocina en la que se ha impedido todo tipo de participación democrática, aún desde el punto de vista de la democracia burguesa representativa, sino que tiene que ver principalmente con su contenido. Han venido trascendiendo por diversos círculos formatos de la nueva constitución. Y esta constitución, por más que algunos arbóreos planteen de que va a terminar con la constitución de Pinochet, la verdad es que en muchos sentidos y importantes personeros de la derecha se han encargado de señalarlo. Esta constitución inclusive va a significar un retroceso respecto de la constitución del dictador. Y esto tiene que ver con distintos aspectos, pero el principal de ellos es aquel que significa que esta nueva constitución se va a hacer bajo el imperio del tratado del llamado TPP-11, este tratado de libre comercio que enajena la soberanía económica, política y jurídica de nuestro país a las grandes potencias y corporaciones multinacionales, sino que este tratado también va a dominar al proceso constituyente, del momento que, como ya está establecido en estos bordes de los que nos habla el presidente Boric, este proceso constituyente ha de respetar el entramado de tratados de derecho internacional al cual se encuentra sujeto nuestro país. Y en ese sentido no es baladí, no es inofensivo, no es inocuo el que este tratado se haya depositado en diciembre del año pasado y haya entrado formalmente en vigencia el día 21 de febrero. Esta, la aplicación de este tratado, y esto también es algo que ha sido profusamente difundido, no solo significa, la verdad, que los elementos más importantes no tienen que ver con la liberalización del comercio ni la posibilidad de nuevas inversiones, porque nuestro país es un país que tiene más de 70 u 80 tratados de libre comercio prácticamente con todas las potencias del orbe, sino que este tratado tiene que ver fundamentalmente con cuestiones de orden político, con limitaciones de orden jurídico,
que ubican a la institucionalidad chilena como un instrumento de las necesidades del gran capital. Y esto se expresa, por ejemplo, en lo que concierne a las patentes industriales, esto tiene que ver con las patentes de propiedad intelectual, esto tiene que ver con las posibilidades que tiene nuestro poder judicial e inclusive nuestro poder legislativo de adoptar medidas en cautela de los intereses nacionales, en tanto dichas acciones importen una fuente de responsabilidad que debe ser indemnizado a estas grandes compañías. Por ejemplo, solamente un ejemplo, el tratado, el TPP-11 importa prácticamente acabar con la legislación laboral en nuestro país. Vale decir, perfectamente una compañía multinacional podría reclamar por algún tipo de norma que importe, por ejemplo, la extensión de la negociación colectiva o que importe algún tipo de aumento en las condiciones de indemnización para el caso de despido, los fueros de los dirigentes sindicales, etcétera. Entonces, nos ubicamos, esto no es algo que pueda ser pasado por alto y que va a dominar el proceso constitucional. Quiero terminar señalando lo siguiente. La constitución de Pinochet, impactada por el elemento tan fuerte que significó la nacionalización del cobre en 1971 bajo el gobierno de Salvador Allende, fue incapaz de eliminar esas normas que trasuntaban la nacionalización de la gran minería del cobre. Y al menos formalmente tuvieron los miembros de la Junta Militar, comandados por Jaime Guzmán, que consignarlo, ¿no? De la manera como quedó consignado. Se le dobló la nariz a la nacionalización mediante el régimen de concesiones, pero al menos formalmente en las riquezas naturales de la minería, de la gran minería, quedaron, digamos, bajo el amparo de la gran propiedad nacional estatal. Esto va a ser eliminado, indudablemente esto va a ser eliminado, y esto va a importar, no solo va a tener un impacto sobre la industria del litio, que en este momento está siendo disputada por chinos y europeos y norteamericanos, sino que respecto de cualquier otro recurso que pueda quedar a disposición de los intereses nacionales. Me parece que este es un punto importante. En el borrador que anda circulando de la nueva Constitución, inclusive hay normas que apuntan a petrificar el actual régimen en relación con la cuestión del aborto y un montón de otras cuestiones que tienen que ver con las libertades democráticas. De tal manera que nos ubicamos en un proceso, reitero, en el que estamos viviendo una involución en el plano político que es realmente mayúscula, y eso trata de alguna forma este programa. Juan Carlos Gómez. Gracias, Gustavo. El tema que coloca sobre la mesa, en primer término, el tema de la constitución o el cambio constitucional en Chile, ya a esta altura, en lo personal, a mí me cansa. Y me cansa fundamentalmente porque ya es evidente que a partir de lo que fue el proceso electoral del 4 de septiembre pasado, del año pasado, ese resultado marcó la tendencia o lo que iba a ocurrir en el nuevo proceso constitucional. Era evidente de que esa gran votación, esos 7 millones, casi 8 millones de personas, dieron un giro, cambiaron la direccionalidad de la ruta que estaba tomando la historia de la sociedad chilena a partir del 19 de octubre, o del 18 de octubre del año 19. Indudablemente de que el proceso que se abrió ahí se cerró, ya sea con el 15 de noviembre del 19 o con el 22. Uno puede discrepar o tener una apreciación distinta con respecto al momento del cierre, pero en la derrota del proceso abierto el 18 de octubre se cierra con esos dos momentos. ¿Por qué? Porque finalmente, al rechazar la ciudadanía tan categóricamente el proyecto de nueva constitución, entregó el proceso constitucional fundamentalmente a los partidos políticos del orden, tanto de oposición como de oficialista actualmente,
los cuales, ¿cierto?, ya tienen diseñado, establecido, lo que va a ser que es el reforzamiento en todas las estructuras posibles de la sociedad neoliberal, de la cual, ¿cierto?, llevamos ya cerca de 48 o 50 años de vivencia o de experiencia. Entonces, volver a discutir el tema constitucional desde nosotros, desde la izquierda, desde el pensamiento crítico, indudablemente que ¿a qué nos lleva? A una serie de disyuntivas, a una serie de planteos que de una u otra manera han estado presentes en todas las discusiones anteriores, en todas las perspectivas que se quieran discutir o se quieran plantear, nos remite casi a las mismas acciones, es decir, cómo enfrentamos el tema electoral del próximo mayo o cómo enfrentamos la definición de ese proceso en diciembre. Entonces, pero tenemos cierta claridad de que desgraciadamente o lamentablemente somos minoría en el país. Porque los 8 millones de personas que votaron, ese 61% que votó por el rechazo que permite este proceso, independientemente de las razones, motivaciones, ideas que tuvieron ese conjunto de personas para votar rechazo en esa oportunidad, generan esta otra condición, y esa otra condición favorece indudablemente a la estructura del poder establecido hace 50 años. Entonces, de manera que si nosotros pensamos que ese 61 más lo que son los partidos oficialistas que también están incorporados en este proceso, a partir del 38%, sumamos, así matemáticamente, aritméticamente, mucha gente que estaría votando a favor de este proceso. Y los que vamos a votar en contra va a ser la minoría, va a ser un menos del 20%, por lo cual no vamos a poder detener a través de los cauces institucionales este proceso. Lo único que quedaría, ¿cierto? Y como lo hemos dicho en la última versión del Mate del Rey, es que la ruptura de este proceso a través de un levantamiento de aquellos sectores que estarían en contra de este punto. Pero eso también genera una serie de dudas. Por esa razón, yo creo que pensar en la coyuntura, el proceso actual, es como agotador. Entonces hay que pensar o a reflexionar qué pasa con la sociedad chilena, qué tipo de sociedad tenemos, dónde ha quedado, por ejemplo, el tema del cambio político, histórico en nuestra sociedad, cuáles son las formas que la ciudadanía en general, y no en particular, y cuando digo en general me estoy preguntando por el 100% de la ciudadanía y no por el 20% o el 15% o cualquier guarismo que somos nosotros, que es la izquierda, o la izquierda revolucionaria, radical, llámelo como quiera, ¿cierto? Porque hacer solamente la reflexión en función de quiénes somos nos limita, nos coarta la posibilidad de saber a qué nos estamos enfrentando. Yo tengo la impresión de que Chile, hace 50 años atrás, abandonó definitivamente la ciudadanía, me refiero, abandonó la idea del cambio radical. La sociedad chilena vivió un momento muy traumático, que fue el golpe. Ese golpe implicó un quiebre, una ruptura, destrozar la posibilidad de que los chilenos podían construir la historia futura, la historia como promesa, poder construir la historia. Y esto quedó marcado, entre otras cosas, por ejemplo, con la forma de salida que tuvimos de la dictadura, que esa forma de salida fue pactada, fue en función del cambio breve, fue el cambio pequeño, el cambio mínimo, que solamente se centró en cambiar el tipo de régimen político, pasar de un régimen dictatorial, autoritario, a una democracia protegida, que ni siquiera era la democracia que los propios opositores habían propuesto, sino que la forma democrática que los propios autoritarios se habían elaborado, confeccionado
en la Constitución de 1980. De manera que eso fue un cambio muy breve, muy corto, muy preciso, muy acotado, muy conservador, si ustedes quieren. Y por lo tanto, desde ahí en adelante, los últimos 30 años, ¿cierto?, de gobierno, comillas, democráticos, ¿cierto?, han sido siempre la administración de lo existente, introduciendo solamente correcciones o cambios breves, muy pequeños, y eso hizo que también la población, la ciudadanía, ¿cierto?, en general, por decirlo así, el 80% restante, no estoy pensando en los 20% que podemos ser la gente que tiene una postura crítica, ¿cierto? Se acostumbraron a pensar que el único cambio válido, sin mayores temores, sin que eso les genere un cambio en la vida, en la experiencia, en lo que sea, ¿cierto? Es el cambio breve. Y esto puede ser el cambio breve, pero con un elemento que tú lo señalabas, Gustavo, y yo estoy totalmente de acuerdo, que es un retroceso total y completo. Entonces eso va a reforzar, esta nueva constitución va a reforzar los elementos más centrales del régimen de dominación, va a reforzar la hegemonía de la sociedad neoliberal y va a reforzar justamente la idea de que los cambios tienen que ser pequeños, tienen que ser breves, mínimos. Y no. Yo siempre quería hacer una pregunta, Juan Carlos. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Lo noté como un gesto como nervioso al costado de la cancha. ¿No? Está bien. ¿No? Vamos. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que estamos justamente en una situación muy desfavorable para los sectores progresistas o revolucionarios, llámalo como tú quieras. A mí el término me es indiferente en este momento en función de esa mayoría gigantesca que es la gente que de una u otra manera, ¿cierto?, va a apoyar este proceso. Y eso se ve, por ejemplo, que durante todo este periodo de tiempo, sabemos que estamos en vacaciones, pero no ha habido ninguna activación desde la ciudadanía en contra de este proceso. Hay grupos que se han movilizado, hay una serie de planteos por ahí para llamar a votar no y anular el votar nulo o anular en diciembre, ya poniéndonos en esa. Pero les digo claramente de que tengo la impresión de que la sociedad chilena es una sociedad profundamente conservadora que ha rechazado, insisto en este punto, rechaza el cambio profundo, el cambio que vaya a tocar estructuras vitales de la sociedad chilena. De ahí entonces, de ahí está el punto, perdón, ahí está el punto del rechazo a la idea de la refundación de Chile, que fue planteada por Alicia Loncón, ¿cierto? Sí. En el primer discurso de su intervención en la Convención Constitucional. Yo creo que Juan Carlos, tú has hecho un planteamiento muy, muy categórico, ¿no? Explicando la naturaleza del proceso político en la cultura, de alguna forma, o en la voluntad popular. En definitiva es eso. ¿Qué piensa Riquelme respecto a ese tema? Mira, efectivamente comparto con el compañero Juan Carlos que es un poco cansador el tener que volver, pero no por eso es innecesario. Hay algunos matices que yo tengo en relación con diferentes opiniones, ¿no?, que se han estado expresando. Primero, el problema que se viene sucediendo en Chile después de la revuelta popular no es a partir de septiembre con el rechazo. Es a partir del 15 de noviembre del 2019, cuando de una u otra manera, en común acuerdo, los partidos, porque fueron los partidos los que se colocaron de acuerdo para ese proceso, en común acuerdo con la oligarquía chilena, imponen un proceso constitucional, institucional, destinado a dividir, criminalizar y a desmovilizar
la lucha que estaba dando el pueblo chileno, que en esos momentos tenía demandas que eran economicistas, pero también demandas más profundas de cambio estructural en la sociedad, porque ahí se habló del tema de los recursos naturales, de una asamblea constituyente soberana, ¿sí? Originaria, según otros hablan, y se habló de una serie de medidas, disolución de carabineros, de los pacos. Entonces, a partir de allí, se producen las capas medias, estas que siempre han sido vacilantes, empiezan a tratar de ver cómo meterse y cómo saldrían mejor paradas. Y allí empiezan a retroceder, con manipulación, con desinformación, empiezan a retroceder. Entonces, lo espurio de los procesos, del proceso constitucional, no es a partir de esta nueva idea de constitución que hacen los partidos políticos ahora, porque antes también lo hacían los partidos políticos. Que ahora hayan tirado caramelos como que los candidatos independientes, listas del pueblo y cosas por el estilo, eran caramelos, pero es que lo dijimos reiteradamente. Entonces, no creo que sea bueno separar este momento de aquí con este momento de acá, porque a partir del 15 de noviembre lo que se le entrega a la sociedad chilena es un combo. Nueva constitución con alguno independiente que puede servir o puede no servir, elecciones donde nos obligan a decir no, el fascismo no, el fascismo no, y la gente vota por el que tenemos ahora, y por lo tanto todo este proceso no es separado, es parte de un combo que la oligarquía nos impuso. Y en ese sentido, yo creo que lo del TPP, por ejemplo, eh, pasa a ser el rol que le ha dado a este gobierno, a la estructura, con todo, me refiero con todos los partidos que la componen, el rol que le ha dado la burguesía, que es el del perfeccionamiento de la institucionalidad neoliberal, capitalista neoliberal. Porque el TPP-11 es desproveer más aún las condiciones de vida de todas y todos los chilenos, la situación laboral, zonas de sacrificio, nuevas zonas de sacrificio, pequeñas, grandes, es dejar en la indefensión absoluta eh, a favor del gran capital y de la pequeña burguesía también. Entonces, el perfeccionamiento de la institucionalidad de esta sociedad que tenemos, de esta institucionalidad burguesa, es el rol que está cumpliendo hoy día este gobierno. Si uno escudriña un poco más en lo que está ocurriendo, nos daremos cuenta que este gobierno está perfeccionando de una manera, pero rapidísima, el rol que cumplen las fuerzas militares. O sea, las fuerzas militares que hoy toman decisiones políticas, que hace más de un año vienen tomando decisiones políticas en los lugares donde se ha decretado estado de excepción, porque toman decisiones políticas, porque el tema del Gualmapu, de todo ese territorio, incluso quieren que tomen decisiones para el norte, pero de todo el territorio no es un tema jurídico, ni legal, ni policial, ni militar, es un tema eminentemente político, que de ahí se desprenden algunas otras cosas. Y las decisiones en estos momentos quedan en manos del general jefe de zona en estado de excepción. Y quieren lo mismo para el norte. O sea que el tema de la migración ya no sea un tema donde las soluciones que se encuentren sean de algunos políticos tomando algunas leyes y metiéndolo a los pacos,
sino que sean también de control de las fuerzas militares, que es un poco la concepción que tienen los norteamericanos en relación, en la concepción nueva que tienen de las formas como debiesen participar las estructuras militares. Porque como tienen mayor dependencia de los norteamericanos, producto de los cursos, el entrenamiento, los tipos traidores de cada una de las patrias latinoamericanas, juntémosla toda de la patria grande, que son agentes de la CIA, comprados, sobornados, en fin, toda esa cuestión hace más factible tener un mayor control por parte del imperialismo norteamericano. El Bueno, armamento, los repuestos, la mantención, depende de absolutamente ellos. todo. Entonces, ante esa situación, se ha ido produciendo un perfeccionamiento, porque no digamos que hoy día existe libertad de expresión, por ejemplo, en nuestro país. No, el control que tiene la oligarquía a través del gobierno que impide a los únicos medios independientes, por ejemplo, que les permite son a los que se subordinan. Sí, sí, voy. Al compañero Juan Carlos se le hizo así como 10 minutos después. Pues. Pero bueno, ya no, si siempre soy perjudicado acá. No, Sí, no, no, claro. no, 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 no fue. Usted ha hablado más que yo, señor. Ah, bien, está bien. Ya, Yo quiero entonces hacer Tengo para el tiempo redondear, tomado. voy a sí, redondear, voy a sí. redondear. El, primero, yo no creo que sea tan tajante la decisión que ha tomado el pueblo chileno. Porque en el pueblo chileno existe, y en todas nosotras y nosotros, existe fragilidad respecto de algunas cosas. O sea, no hay que subestimar el control cultural, educativo, social, militar, político que tiene el Estado en estos momentos. Entonces no es una condición voluntaria, ¿no? Que podamos decir, bueno, a partir de ahora esta sociedad es conservadora, porque hasta hace 3 años atrás, la sociedad chilena, millones salieron a las calles pidiendo transformación y cambio. Entonces, los procesos de introducción de elementos valóricos de parte de la burguesía, el neoliberalismo, el capitalismo, no son de un día para otro. O sea, la dictadura se demoró 17 años más los gobiernos de la concertación para meter esta idea del individualismo, ¿no? Meter este valor, el Sálvate Solo, y que se rompió un poco el 2019. Lo que pasa es de que la gente no es que no quiera cambio, también pensemos es que la gente no ve que los cambios que se puedan producir a través de estos instrumentos que se han dado sean los que sirvan para... No es que estemos todos conscientes de que los cambios no sirven, pero también hay intuición de parte de la gente, ve los robos todos los días, ve que los mismos que roban son los encargados de dirigir esto, bueno, en fin, o sea, hay una serie de cuestiones que yo creo que debemos analizarlas y continuar. Yo creo que nosotros estamos cumpliendo los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Esa fecha no solo marca el inicio de una de las más horrorosas dictaduras que ha habido en nuestro país, la dictadura de Pinochet, sino que también marca, y es una especie de Rubicón, de río de sangre, ¿no? La diferencia entre el reformismo y las posiciones revolucionarias. La política sostenida por la Unidad Popular fue una política criminal desde el punto de vista que rehusó fortalecer los elementos de revolución social y, como patéticamente queda demostrado en el discurso postrero de Allende el mismo 11 de septiembre, él murió en defensa de la institucionalidad y de la Constitución. Y eso debe ser juzgado políticamente. Nosotros digamos, no importa, digamos, el papel o el valor o el coraje que haya tenido uno u otro personero de la Unidad Popular. Algunos tuvieron un papel heroico, como es el caso de Allende. De otros no se puede decir lo mismo. Pero de todas maneras eso no pasa de ser un elemento accidental. Lo fundamental es que la Unidad Popular condujo el proceso a la vía muerta del parlamentarismo y abrió en consecuencia las puertas también del fascismo. Esto es algo que es la constatación de un hecho. En eso terminó la Unidad Popular. El discurso sostenido por los estalinistas y por los socialdemócratas
de que la razón del golpe es que la derecha es antidemocrática, es vergonzoso. Es un argumento vergonzoso de la vergüenza más abyecta, porque es responsabilizar de las propias capitulaciones, de la propia impotencia política al enemigo de clase. Es como decir, vamos a utilizar algo que es habitual en este programa en la jerga futbolística, perdimos pero porque el otro equipo nos ganó, no porque nosotros no hayamos jugado bien. Eso no tiene ningún sentido. Eso es una cobardía, y echarle la culpa al empedrado políticamente también es una cobardía. No podemos atribuirle al pueblo, a los trabajadores, la responsabilidad de las capitulaciones políticas de las direcciones. Esto es algo, me parece que está dentro del ABC del análisis político y de la lucha política también que tiene que dar la izquierda para instalarse como dirección revolucionaria. De lo contrario, nosotros nos transformamos simplemente en comentaristas de la opinión pública burguesa. Esto me parece especialmente grave en momentos como estos. Yo no puedo estar más en desacuerdo con la idea de Juan Carlos en el sentido de que lo que está ocurriendo acá es resultado de una decisión democrática del pueblo. Eso no es así porque en Chile no hubo ni habrá democracia bajo la dominación capitalista. Lo que estamos viviendo, y lo hemos vivido desde los orígenes de la República, es la inclemente dictadura del gran capital sobre la mayoría nacional y sobre la mayoría explotada y trabajadora. Eso es lo que hay. En consecuencia, el pueblo no se puede expresar en términos democráticos burgueses, ni puede atribuírsele una voluntad válida por la vía de las instituciones patronales, porque esas instituciones patronales están creadas precisamente para consolidar la dictadura del gran capital, y esto es algo no solamente en Chile, en todo el mundo es así. Entonces, el punto es el siguiente, y con esto termino. El punto acá es que el 11 de septiembre del 73, días antes, hubo una carta de los cordones industriales, en la que los trabajadores organizados en su vanguardia, en los destacamentos más avanzados de nuestra clase trabajadora, le reclamaban al compañero presidente, a quien aún en esa fecha lo seguían llamando de esa manera, no obstante había dado prueba al canto, digamos, de que había sido incapaz de enfrentar a la reacción, le pedían que adopte medidas revolucionarias. Allende debió cerrar el Congreso, debió cerrar la Corte Suprema, debió armar a los trabajadores y debió disponerse a dar una lucha revolucionaria. Y cuando se dice en eso, y alguna hormiguita nos estará viendo y dirá, te estás pasando 3 pueblos, nos pasamos 3 pueblos. Porque hacer una revolución significa pasarse 3 y 40 pueblos también. Porque en la medida que nos quedemos en los pueblos, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora. Y la verdad, comparto totalmente con mis dos contertulios el hecho de que esta discusión constitucional es agotadora. Es agotadora porque es seguir hablando de las derrotas. Yo recuerdo cuando a pocos días del golpe, yo era muy chico, tenía 5 años para el golpe, así que no me los voy a dar acá de analista ni una evidencia personal, en caso alguno. Pero recuerdo sí, la forma como se decía de que los trabajadores dejaron solo a Allende. Eso era una idea bastante marcada. Actualmente puede resultar sorprendente, pero eso se dijo. Se dijo que el problema fueron los trabajadores, los rotos, en definitiva, que no estuvieron a la altura, que usaban la leche que les daba el gobierno para marcar las canchas de fútbol, que iluminaban los partidos de la noche con los tractores de la reforma agraria. En definitiva, que los mugrientos no estaban a la altura de lo que les planteaba la Unidad Popular. El mismo discurso es que escuchamos después de la derrota del proyecto capitalista expresado en la Constitución emanada de la Convención Constitucional. El roterío se farreó la Constitución. Ahora adáptenselo. Ahora adáptense a eso, ¿no? El roterío es neoliberal. He escuchado muchísima gente, de los cuales no puedo dudar de la honestidad de lo que están diciendo, pero no pueden estar más equivocados. Si hay algo que quedó demostrado en este proceso, si hay algo que quedó demostrado, es que todas las direcciones, desde el Partido Comunista, todas las direcciones de la izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, todas las organizaciones del Frente Amplio y todos aquellos que estuvieron involucrados en la campaña del apruebo son inservibles para la construcción de una nueva dirección política. Yo creo que el Partido Comunista hoy día se sabe, digamos, de que el estado de salud de Talleres
es gravísimo. Muy probablemente esto va a gatillar un cambio de dirección dentro del PC, que ya formalmente se va a estructurar como una organización socialdemócrata. El discurso de Hertz, lo comentábamos con Gil de San Vicente hace un rato, es la idea de que el Partido Comunista siempre ha sido democrático y que entonces siempre, siempre, siempre la responsabilidad de las capitulaciones políticas es del enemigo. Esto es una cobardía y no puede ser calificado sino de esta forma. Esto es un punto que me parece nodal en el debate político contemporáneo hoy día en Chile. Juan Carlos. No, yo siempre quería hacer una observación. Sí, no, solamente 3 puntos nomás. Que una cosa que podría reafirmar lo que usted decía es que luego de la carta de los cordones industriales, la respuesta que tenía el gobierno de la Unidad Popular para un golpe que todo el mundo sabía que venía, todo el mundo, era ir a detener al fascismo llamando a un plebiscito. O sea, esto es vía electoral, vía electoral, vía electoral, vía electoral. Vamos a votar, esa es la forma. Dos, en el caso de que hubiera el asunto del TPP tiene que ver con razones totalmente fuera de los intereses del país. Están en juego grandes negocios del gran capital a nivel internacional. Inclusive hasta cuesta definir si hay países. Ya son grupos económicos que trascienden la frontera. ¿Alguien piensa que según el resultado lo que hubiera habido en el plebiscito de la Constitución que emanó la convención, el TTP no se hubiera firmado? Yo creo que se hubiera firmado igual. La presión, pues, Boric ya estaba jugado con eso, aunque mucha gente pensaba que iba a hacer otra cosa. En este programa se dijo, digamos, de cómo estaba, pero totalmente como tabla frente a los consorcios internacionales. Entonces, hubiera ganado el plebiscito de la Constitución de la Convención Nacional, le hubieran firmado el TPP igual y se acabó la soberanía nacional igual. Voten ustedes lo que quieran. Lo que se va a hacer ya aquí, Chile forma parte de un programa internacional, eso pareciera. Y tres, un caso anecdótico, yo no sé por qué, pero eso es importante, no lo digo con una forma de molestar y lo dejo ahí para que el señor Gómez destruya todo esto. ¿Por qué se menciona a Elisa Loncón? Elisa Loncón es un personaje que me pareció que ya llegó al paroxismo, se le disfrazó a un personaje que ni siquiera tenía el respeto del pueblo que se decía representar. Es cosa de ver el resultado del plebiscito, por ejemplo, de la convención en las comunidades mapuches. O sea, una cosa totalmente inflada. Y tan artificialmente inflada que se parece a la Greta, a esta niña Greta Thunberg. Claro, que son personajes que inventan, ya es una cosa escandalosa, que la nombraron en revista Time una de las 100 personas más influyentes del mundo, a Elisa Loncón, que no logró ni siquiera que en las comunidades que se decía representar su posición tuviera algún peso. O sea, me parece que es casi mencionar al buzón de la tía Patricia, muy bien actuado por Florcita Motúa, pero que no tenía el mayor peso en el programa. Adelante entonces, señor Gómez. Adelante, estudios. Juan Carlos. No, hay muchas cosas que tanto Gustavo como Marco y ahora Sergio han tirado a la mesa, que sería como tener mucho tiempo para dedicarle un tiempo a cada una, ¿no? Yo tengo la impresión, partiendo por lo que dijo Gustavo, para terminar con lo que dijo Sergio, primero, si vamos a discutir el tema de la Unidad Popular y el golpe de Estado del año 73, tendríamos que dedicarle un tiempo, dedicarle un programa, donde cada uno de Interrumpo, Juan Carlos, ¿sabes lo que creo que podemos hacer acá? Un compromiso de hacer un ciclo dedicado exclusivamente a tratar este tema, porque es un tema muy importante. Me parece porque indudablemente muchas de las cosas y las afirmaciones que ha hecho Gustavo son discutibles desde la propia izquierda y desde las organizaciones revolucionarias que se podían levantar para poder entender y comprender
qué pasó entre esos 3 años y a qué nos lleva, ¿no? De ahí hay que discutir. No lo voy a hacer en este momento porque hay otras prioridades o porque tendría que alargarme mucho. Segundo lugar, que dentro de la misma argumentación de Gustavo está la idea de que las direcciones políticas de las izquierdas son las que tienen la claridad para conducir los procesos. Eso es una vieja y desgastada idea de las vanguardias políticas, que son las que tienen la claridad, que son las que conducen al pueblo, y el pueblo, ¿cierto?, hace lo que hacen estas organizaciones, como si el pueblo, ¿cierto?, el conjunto de hombres y mujeres, niños y niñas y adolescentes que habitan en una sociedad y que pertenecen a una clase u otra, ¿cierto?, no tuvieran ninguna conciencia política y ninguna posibilidad de pensar por sí mismas, ¿cierto? Ellos piensan por sí mismas, actúan, ¿cierto? Se plantean, viven, etcétera. Por lo tanto, no son mecánicamente responsables de lo que de las que las direcciones plantean y estas tienen que obedecer. Y ahí también hay una cuestión que habría que discutir en un programa futuro acerca del valor o del papel, mejor dicho, más que el valor, el papel o rol que tienen las vanguardias o las direcciones políticas dentro de una sociedad a esta altura, después de transcurrido, ¿cierto?, más de 100 años de aquellos planteamientos. En tercer lugar, ¿cierto?, esto de que un tema, Gustavo, que hay que discutirlo y no responder, diría yo, con respuestas ya previamente elaboradas, previamente establecidas, canonizadas. Es decir, no vamos a hacer evangelio, no vamos a evangelizar, sino en la discusión acerca de la revolución. La revolución hoy, no la revolución ayer, ni antes de ayer, ni a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, sino discutir la revolución hoy día. La revolución como un proceso de cambio político, radical, cultural, económico, social, todas las características que implica plantearse la revolución. Discutamos la revolución, ¿ya? Y discutamos, ¿cierto?, dentro de eso, cómo se da el cambio político, el cambio histórico en las actuales sociedades. Y por lo tanto, en ese sentido, vamos como afinando, como vamos tratando de precisar las cosas y no hacer estas disquisiciones generales abiertas que no nos ayudan a comprender lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Yo tengo la impresión, y en esto soy categórico en decirlo, yo tengo la impresión de que las izquierdas chilenas y latinoamericanas no tienen claridad conceptual, ni teórica, ni historiográfica, es decir, histórica, de comprender qué es lo que está pasando hoy día. Y eso los lleva a errores, a equivocaciones, a malos planteos, etcétera. Porque hay una idea fija acerca de cómo deben ser las cosas. Y si las cosas no se dan de esa forma, todos los demás están equivocados, etcétera, etcétera. Y yo, cierto, que soy el que está en una posición de claridad, de verdad absoluta, yo tengo la razón. Y todos los demás... Una pregunta, pero eso no es lo que dice usted que pasó con la convención, que era la que tenía a ver, la claridad, pero déjame y la terminar, gente... no me interrumpa, porque cuando a mí me interrumpe, se me pierden las cosas, porque si quieres preguntarme, hacemos otra forma de formato. Entonces, en ese sentido... Haciendo un candonga carreño, Gómez Leighton. ¿Ah? Haciendo un candonga carreño. Entonces, no, perdón, pero es que, viste que ya le pegó al árbitro. Le pegó al árbitro. Al árbitro. Ya, claro, es como no cuando vas corriendo y te hacen un foul, pues entonces te paran, te dejan la jugada cortada. Y yo acá lo defiendo, señor Gómez. Si yo solamente le quería que me lo aclarara nomás. Sí, está bien, pero es que está... Ya, siga nomás. Entonces, ¿qué es lo que creo? Creo que hay situaciones como las que planteó nuestro amigo Marco. Yo planteé en mi argumentación de que el problema de esta situación que nos encontramos hoy día se armó, Marco, desde el 15 de noviembre hasta el 22, perdón, hasta el 4 del 22. Y creo que si nosotros somos rigurosos también con lo que hemos planteado,
creo que en el año 21 nosotros sacamos un libro en que 3 personajes distintos, que era Goikovich, Agassino y yo, planteamos que en esa oportunidad, el 15 de noviembre del 19, había sido derrotada políticamente la revuelta. Y que lo que venía era un encierro institucional electoral. Ahí está el libro, si no lo tienes, te lo puedo mandar para que tú veas que en ese momento nosotros estábamos planteando aquí. Yo quiero uno. Ok. Que lo compre, sí. Que lo compres, ¿no? Mira, yo no vendo libros. Si la gente que me pide los libros, yo se los puedo regalar. Porque no creo en la mercantilización del conocimiento. Por Reisenberg, por favor, no todo dinero. Perdón. Que me acordé del otro de la pedofilia en la iglesia, me confundí. Que ese no regala ningún libro y va encima el censor. Aprendió bien de los curas. Otro va a decir codazo va afuera. Claro. Sigue con la pelota nomás. Es que usted me hace meter la cuchara en cosas que no debo. Esto es un verdadero central de Peñarol, en realidad. Bueno, decía entonces Marco que ahí está expresada la idea de que hay una derrota que se va desarrollando por distintos niveles y que uno pudo haber leído, por ejemplo, lo que dice Sergio, uno puede haber leído de que aprobar el proyecto constitucional habría, y esto siempre lo he dicho, habría una estructura de oportunidades distintas. No digo que radicalmente diferente, no estoy defendiendo como si fuera la máxima, no, pero hay que entender que hay procesos que se van definiendo también por el tipo de estructura institucional que se ha ido desarrollando. En este sentido, lo que tú dices, Marco, yo lo encuentro tremendamente significativo cuando dices que aquí quienes definieron el asunto finalmente no fueron los sectores populares, sino que fueron los sectores medios. Y las clases medias, para mí, siempre lo he sostenido, son lo peor que pueden existir. Porque son las que de una u otra manera obstaculizan, ¿cierto?, los desarrollos políticos y sociales y conscientes históricamente que pueden tener los sectores populares. Y ellos son los que han definido en la historia de este país, especialmente en el siglo XX, los procesos políticos. No han sido los sectores populares. En el único momento que lo hicieron los sectores populares fue entre el 70 y el 73, bajo. Y durante esos 3 años se tuvo la oposición total y completa de los sectores medios. E incluso, ¿cierto?, algunos sectores de la Unidad Popular tenían mucha claridad de que había que ganarse a los sectores medios para poder tener algún éxito en ese proceso. Cosa que no se logró y justamente se dio el apoyo que tuvo el golpe de Estado desde lo social lo tuvieron fundamentalmente en los sectores medios. La salida de la dictadura también juegan un papel fundamental los sectores medios. La idea, ¿cierto?, que había que romper aquello que decía Javier Martínez, por ejemplo, de que se tenía miedo al Estado, que era la dictadura, y se tenía miedo a lo popular, a la sociedad civil, era lo popular, la sociedad civil popular. ¿Quién le tenía miedo? Los sectores medios. ¿Y por dónde se resolvió? Por una salida típicamente de sectores medios. Eso entonces, en ese sentido, la convención era la manifestación de los sectores progresistas, de grupos de sectores medios, pero donde también dijimos, y hay textos y incluso programas donde yo digo que ahí no hay representación en esa convención de los sectores populares ni de los sectores trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y que era, ¿cierto?, un paso que se podía dar en el tipo de institucionalidad, en el proceso político, porque tampoco, ¿para qué engañarnos? Seamos también conscientes de eso, tampoco tenemos fuerza para hacer una nueva rebelión o una nueva insurrección que pueda levantar a toda la clase trabajadora, a todas las clases pobres, a todos los sectores populares, a la plebe, como diría, ¿cierto?, García Linera, que entran todos, pero no estamos en esas condiciones. Aunque no le guste a nuestro amigo, ¿cierto?, Gustavo, que el nombre de García Linera, que lo considera más reformista todavía que cualquier otro. Entonces, en ese sentido... Más que mi abuelita, inclusive, Juan Carlos, mi abuelita era muy reformista.
sé, de abuelita, yo no tengo espíritu de patrón de como Pablo Escobar, ¿no? No hablo de su abuelita. Entonces, yo tengo la idea de que estamos en una situación histórica compleja que requiere, ¿cierto?, tener una mirada menos coyuntural, sino que más bien de largo plazo. Mirar este problema no como una cuestión que se abrió y se cerró, sino en este periodo corto, sino mirar qué ha pasado con el cambio histórico y político a lo largo desde el siglo XIX en adelante, si ustedes quieren. De ahí yo una mirada historicista, si ustedes quieren. Con esta invitación romántica. No romántica nada, sino que tratar de... El materialismo histórico, compañero, se nutre de la historia y se hace desde la historia. Entonces, por lo tanto, para poder comprender este proceso actual, tengo que mirar un poco más allá, más lejos de lo que fue la rebelión o la revuelta del 19. Mirar un poco más atrás. Juan Carlos Gómez, yo creo que él lo trató de hacer. Lo que pasa es que él decía que eran los mismos personajes haciendo lo mismo de siempre, que era la salida electoral. Le quería decir, porque usted se ha pasado bastante el tiempo, ya, para que defiende a la Elisa Loncón, que le faltó eso. ¿Cuál es su relación con Elisa Loncón? Lo que pasa es que muchas veces uno cita algo, pero no significa que lo esté reivindicando. Queda claro para nuestro público. Interpretación, de comprensión, lectura o auditiva del asunto. Lo trataron de estúpido a la Loncón. No era por darle importancia, sino que ella dijo algo que para mí es significativo desde el punto de vista de la cuestión que estoy planteando, que es la problemática del cambio histórico. Por fin encuentro a alguien que Elisa Loncón influye. Ella dijo en el discurso inaugural que ellas ahí estaban haciendo la nueva historia de Chile, que en otras palabras era la refundación del país. Eso es lo que dijo ella. Porque así lo interpretaron los demás. Y por lo tanto lo cito en ese punto, nada más. Juan Carlos, estamos totalmente copados en el tiempo, le toca su intervención a Marco Riquelme, y después de esta intervención vamos a hacer el momento Raúl Asbun, porque tenemos que ir cerrando este programa. Impostergable, las responsabilidades de la producción nos orientan en ese sentido. Marco, por favor. Ya, es que tengo mucha... Es como, no sé qué cresta poder abordar de todo lo que hemos hablado en poco tiempo. No sé, no... Estoy como un poco... Nadado. Obnibulado, lo que sí yo diría lo siguiente: yo creo que el gobierno popular fue el punto más alto que tuvo el movimiento popular social en nuestro país. Incluso creo que el pueblo vio en este gobierno su propio gobierno, viendo las cosas que se iban haciendo, ¿no? Si uno se va a los propios índices como son los avances y retrocesos, podríamos decir que el gobierno de la Unidad Popular fue un éxito para el pueblo, que en poco tiempo fue alcanzando niveles de aprobación importantes, hasta llegar casi al 50%, después de haber estado un par de años antes habiendo sacado un 33% y un poco más. 36. 36, perdón. En las municipales. ¿Perdón? Las municipales de marzo del 73, ¿no? No, fue... de marzo del 71 alcanzó el 50 y tantos por ciento, casi el 51. Claro. Sí. No, en la elección, en la última elección de diputados del año 1973 llega al 40 y... Hay 44 y 44, sí. Yo creo que Allende además forma parte de los que son dirigentes que han sido de lucha de nuestros pueblos. Pero claro, ahí hay que un análisis más profundo nos debiera llegar a pensar cuáles fueron las razones del por qué la Unidad Popular propiamente tal, porque aquí, claro, uno siempre le echa la culpa que está a la cabeza, pero por qué no fueron capaces de crear, no incluso a partir del triunfo popular, sino que muy, muy anteriormente,
sabiendo que la institucionalidad burguesa iba siempre a usar las Fuerzas Armadas. Por eso yo digo que esto de cómo se van dando las cosas, estudiar un poco esto, también hay que estudiar el tema militar, porque no es que uno vaya a poder hacer avance en lo ecológico, en lo cultural, y que los ricos y los poderosos digan, sí, tienen razón, qué lindo esto, lo hemos estado maltratando, lo hemos explotado durante tanto tiempo, y eso no está bien, así que le vamos a Perdimos. entregar todo. ¿Ah? Le vamos a entregar todo porque usted tiene razón. Nos van a sacar la cresta con los milicos y con los pacos, con los sapos, los ratis, en fin. Entonces, no es tan solo una mirada también así un poco como de análisis, de reflexión, tiene que ser, estar ahí incluida la reflexión y el análisis sobre el tema militar. Y exigencias de la producción nos obligan a ir cerrando este programa. Hubo una pausa técnica que algún avezado televidente logró observar. Hubo un pugilato durante la pausa que fue resuelto como se resuelven estas cosas normalmente, a combo, que no hay otra manera de cómo resolver los problemas de las peleas, ¿no? Y ya esto había sido anticipado por esta cita a Candonga Carreño que hizo Juan Carlos Gómez Leito cuando agredió al árbitro, que fue uno de los momentos probablemente más estelares, fue el partido final de Candonga en el que él le pega al árbitro, una de las cosas que da, digamos, y está dentro del espíritu del programa Mate el Rey. Y precisamente por eso es que nosotros nos ponemos ahora en el minuto Raúl Asbun, que es el momento en el que nuestros invitados, gozando de la impunidad, no puedo decir impunidad diplomática porque se pasan otras cosas, ¿no? A partir de esta expresión, pero un momento de impunidad absoluta que tienen los panelistas del programa para decir lo que les parezca, para hacer algunas correcciones, algunas prevenciones, algunas amenazas, saludos que ya lo hemos dicho tantas veces a las pololas, algunos mensajes cifrados, alguna palabra especial por la fecha, estamos terminando el mes de febrero. Todas esas cosas se pueden decir. Nuestros últimos invitados han hecho saludos en ese sentido y por supuesto también invitar a actividades, promover algún tipo de iniciativa específica. Así que para seguir en el orden en que intervinieron, Juan Carlos. Sí, no, este programa fue accidentado, si por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero fue polémico y creo que en algún sentido, no tanto en la cuestión constitucional, que parece que estamos totalmente de acuerdo, sino más bien en lo que introdujo el licenciado sobre un tema muy caliente para esta época. Arde todavía la moneda, si ustedes quieren, con los 50 años de el golpe de Estado y lo que son, ¿cierto?, los 3 años de la Unidad Popular. Entonces, creo que vamos a tener que comprometernos en realizar un programa exclusivamente para eso. Dicho esto, yo quisiera invitarlos, pero va a salir este programa más tarde, para el día de hoy, ¿cierto?, a un conversatorio que tenemos ahí, un grupo de gente sobre qué hacer en mayo de próximo y qué hacer sobre el resultado de esa famosa Es una convención. invitación para el pasado la que está haciendo Juan Carlos, está bien. Sí, es como hacerse propaganda tarde. Y Claro, quiero terminar esta intervención haciendo 2 recomendaciones de 2 novelas que estoy leyendo y que me tienen bastante fascinado, que son las novelas de Patricia Cerda, una que se llama Mestiza, aquí que la tengo presente, Mestiza, que es la historia sobre una mujer mestiza en la época colonial y cómo se ve y se observa a partir de esa novela la forma como se constituye esta sociedad a partir de la violencia y el abuso sexual, no solamente de mujeres indígenas, sino también de mujeres blancas, de mestizas y posteriormente negras. Así que cómo se funda esta sociedad a partir del abuso. Y el otro es un texto distinto también de Patricia Cerda, que es sobre Violeta y Nicanor Parra. Ambos, la historia por Santiago de la década de los 50, que están en la editorial Planeta, y que yo las recomiendo porque entretienen y nos saca de la coyuntura política, histórica que nos toca vivir y nos genera
¿cierto? Un relativo placer de lectura. Yo lo recomiendo muy fervientemente. Muy bien. Estimado, nos vemos. ¿Está muteado? No quiere hablar. No, iba también a plantear un libro que me encontré aquí, pero dice la vecina, no, yo no, me lo encontré de casualidad que estaba aquí, no. Literatura infantil. Claro. No, iba a mostrar un libro, pero no sé dónde se me quedó entre medio de el millón de libros que tengo acá. ¿Sí? Aquí está, un momento. Muy bien. Esto es la magia de la televisión, Reisenberg. Está muteado. Actualización. ¿Qué libro? El problema de los programas en vivo. Exacto. Sí, que para eso le da más realidad, además. Exacto. La verdad es de que primero tengo que señalar un par de cosas. Hoy estamos en una situación, yo diría, en general compleja, producto de esta ofensiva que tiene la oligarquía junto a sus títeres, que son este gobierno, y los sectores de derecha, por supuesto, todo. Y, y una cosa a la que apela siempre es a la madurez que todos apelamos, y nos autoapelamos a la madurez que pueda tener la izquierda revolucionaria, la izquierda que está comprometida con la transformación de la sociedad, a buscar los caminos que son necesarios para cambiar esta cosa. De no ser así, yo creo que lo hemos dicho en el programa, caemos en una situación de casi una complicidad criminal con la institucionalidad y con los sectores reaccionarios. Porque no ser capaz ante la situación que se vive, uno puede expresarla o sea, tiene distintas expresiones, ¿no? Una agenda de seguridad que va destinada y va encaminada a reprimir a los sectores populares, fundamentalmente, una agenda económica que afecta a los trabajadores, niveles de explotación con esto del TPP-11, el sacrificio de nuestra tierra, los incendios que se producen producto fundamentalmente de esta idea de cultivos que son dos cuestiones concretas, que es el pino y el eucalipto, y que nos afectan. Entonces, en medio de todo eso, de que cuando uno va a la feria está el doble las cosas que compraba hace poco y no han subido al doble los sueldos, que ya eran miserables, y que la izquierda revolucionaria no seamos capaces de colocar donde corresponde el tema trascendental, fundamental para hacer los cambios, es una cuestión gravísima. Y por lo tanto, bueno, el saludo de siempre a todos los compañeros que se encuentran en prisión. Les quería señalar lo siguiente. Tiempos de rebeldía se llama. Y no lo vi. Perdón. ¿Es el libro? Sí. Internet. Rivera Urra. Sí, que lo escribe Víctor Rivera y se trata de la historia de él, pero contando sobre un poco lo que fue el trabajo militar del Partido Comunista hasta llegar al frente. Y ahí expresa algunas cosas con anécdotas y cuestiones que fueron transcurriendo. Lo interesante de esto es que Víctor Rivera es una fuente es una primera fuente, es una persona que estuvo, nos conocimos allí en esos trabajos, y fue subsecretario general de la Jota durante el tiempo que era Lautaro el presidente, o sea, el secretario general. Así que hay un buen paralelo. Tengo que hablar con Víctor y preguntarle, porque creo que andaba fuera del país tratando de promover, me imagino, un libro, y vamos a la próxima edición de, no sé cuál será, ahí pasaremos el dato. Y muchas gracias por... Lo podríamos entrevistar, Lo podemos entrevistar al compañero también, creo que sería interesante, sobre el libro, y así le hacemos más campaña a su publicación. Ya, yo creo que sobre la Unidad Popular.
También. Sí, también vamos a hablar de eso. Bueno, Bueno, no sé si usted me deja decir Luis, algo por en favor, esto. sí. Yo pensé que era el director, pero las Sí. cosas han cambiado. Nada, sí, felicito a los contertulios por haber mantenido el ambiente de camaradería, a pesar de que hubieron intentos de codazo. Yo vi ahí un pierna fuerte, pero finalmente salimos adelante con el programa. Y yo solo quiero decirles que si nos alejamos todavía aún más y miramos nuestro país de más y más lejos, vamos a encontrar que formamos parte de un planeta en que en la última declaración del presidente ruso, que probablemente avisa de que Rusia se sale, ha declarado la suspensión del tratado de armas nucleares que firmó con Estados Unidos. Fundamentalmente por una razón que dio Putin, que yo creo que todo el mundo va a encontrar que es lo correcto o le parece lógico, que en base a ese tratado Estados Unidos no dejaba que los rusos revisaran las instalaciones nucleares de Estados Unidos, pero pretendía que la OTAN revisara en las actuales condiciones las instalaciones militares y nucleares de Rusia, cuando es una organización que ha declarado que su único objetivo es hacer desaparecer, entre otras cosas, aparte de Rusia, a Putin en esa pasada. Eso nomás quería decirle para que duerman tranquilos. ¿Eh? Yo creo que siguiendo en esta línea ecuménica que ha planteado Risenberg, siempre con su visión también es un poquito ecuménica y un poquito extraterrestre. Tiene las dos cosas, porque él es un hombre, sabemos, de una trayectoria tan vasta, tan vasta, ha estado en tantos lugares, ha convivido en tantos espacios, un hombre que viene del bim bam boom, del radioteatro, que nos trae a nosotros probablemente la savia del siglo XX y que, bueno, lo está proyectando al siglo XXI y probablemente quizás cuántos miles de años más. Esta obra de Risenberg va a perdurar. Nadie recordará el nombre de nuestros países y sin embargo el nombre de Risenberg va a seguir ahí incólume como la cordillera de los Andes. Bueno, a ver, tengo que decir solamente dos cosas. Una cuestión de orden político. En los incendios que deben ser calificados como una catástrofe humanitaria que afectaron al sur de Chile, tuvieron como efecto 22.500 hectáreas, según dicen Mercurio y la Confederación, y particularmente la papelera, que es la más afectada, que se vio afectada en 56 millones de dólares. Y este enfoque que podríamos calificar de un contador auditor sobre este problema ocasionó la muerte de varias decenas de personas, son más de 40 personas, no está totalmente definida la cantidad de personas que murieron quemadas como resultado de estos incendios, son cerca de 2.000 viviendas que fueron también arrasadas por el fuego, y sobre ello nosotros ya lo puntualizamos en programas anteriores, responsabilizamos directamente a las forestales, responsabilizamos a Gran Capital, que ha destruido las condiciones ambientales habituales del sur de Chile y lo ha reemplazado por plantaciones que son un peligro objetivo para la seguridad nacional, para la vida del pueblo, y que además son la encarnación viva de la opresión y la explotación del glorioso pueblo mapuche. De tal suerte que nosotros esto no lo vemos simplemente como una catástrofe de la naturaleza, lo consideramos una expresión más de las consecuencias del orden capitalista en nuestro país. Esto quería subrayar este tema. Quiero indicar de que me sumo a lo que ha dicho Marco y Juan Carlos especialmente, en el sentido de que nosotros tenemos que dedicar el próximo programa a iniciar un debate sobre la unidad popular. Probablemente durante este año, que se cumplen 50 años del golpe de Estado, va a ser un periodo en que va a ser especialmente importante salir al encuentro de todas aquellas visiones que se están propalando desde el gobierno y desde la izquierda adocenada del régimen, que pretende señalar esto como que esto ya pasó, como que esto es algo del pasado y que todo esto se puede resolver en términos normativos y con la idea esta bastante pelafustana del nunca más. Para nosotros la experiencia de la Unidad Popular es parte de un debate que sigue calentando la sangre, es un debate sobre la revolución, ni más ni menos, y precisamente es un debate que pasa por esta cuestión que sigue absolutamente vigente. El problema del partido, el problema de la clase social protagónica, el problema militar
que tanto tembladera genera, digamos, en el debate político. Lo hemos dicho otras veces, hablar de la cuestión militar es casi como hablar de pedofilia, ¿no? Pues nadie, inmediatamente todo el mundo empieza a mirar hacia el lado o a mirar hacia atrás, según corresponda, y creo que también esto es una cuestión que vamos a tener, al menos en mi opinión, que es uno de los elementos que tiene que tratarse necesariamente cuando se analiza la experiencia del golpe de Estado. Y pasando a otros temas, hay una película grandiosa protagonizada por Tarzán, ni más ni menos, Brendan Fraser, quien es un actor que subió muchísimo de peso y protagoniza una película que se llama La ballena. Es una película que está candidata al Oscar, está actualmente en las salas de cine en Chile, un bonito momento para volver a la sala de cine y ver una película realmente muy trascendente, muy importante, una película muy íntima, una película psicológica, una película también sobre la masculinidad, sobre la paternidad. No se van a arrepentir, vayan a ver esa película, es una de las grandes producciones del último tiempo y que a mí en lo personal me afectó y que motivó que en este momento me encuentre haciendo dieta para bajar de peso, porque uno nunca sabe hasta dónde puede llegar en esta escalada de seguir subiendo de peso. Así que bueno, esa es mi invitación. No sé si hay alguna cosa minúscula que Sergio que quiera señalar. El único Tarzán es Johnny Weissmuller. Eso nomás. Ah, perfecto. Ya. Lo que pasa es que yo... No nos olvidemos que tenemos que hacer un programa antes del 8 de marzo y tienen que estar invitadas compañeras al programa porque es bastante patriarcal este programa que tenemos nosotros. ¿No? Y heteronormado, dígalo con confianza. Además... Estoy de acuerdo con lo que dice Marco, porque yo lo he insistido en varias oportunidades al licenciado que hay que incorporar mujeres. Bueno, a ver, aclaremos, estamos todos de acuerdo, si el problema es que no hay mujeres. Bueno, Risenberg es un hombre del siglo XX, no habla al estilo del siglo pasado. Sí, yo creo que deberíamos hacer un programa con mujeres sobre el 8 de marzo, sería súper interesante. Creo que es importante tratarlo, además que es una oportunidad de movilización, siempre ha sido una instancia, digamos, y yo creo que eso debería ser lo que a nosotros nos debería motivar, al margen, digamos, de seguir con el Zoom deportivo como lo estamos haciendo en este momento. Siendo la hora señalada, aun cuando un poquito pasado, y estando debidamente facultado, autorizado, además, por Sergio Risenberg, pongo término a las sesiones de este importante programa político Mate al Rey, no sin antes invitar a nuestros televidentes a suscribirse al canal, hacerle clic a la campanita, a difundir los contenidos que se vierten en este programa y especialmente a comentarlos y a participar del debate que intentamos hacer a través de este espacio. Así que, como dice Terminator, porque el programa pasado dije Robocop, pero Robocop no habla, así que Terminator dice hasta la vista. Nos vemos, compañeros. Que estén muy bien. Chao.